primera vez y que nos trajo una vez en un remis y estuvimos hablando también con ella. Y por nuestro hermano, el hijo de nuestra hermana. Así que una bendición. Vamos a dar un aplauso al Señor. Dos personas nuevas esta noche. Tenemos que prepararnos para construir, porque ya el lugar nos queda chico, así que estemos pensando ya en cómo activar los jóvenes en su ministerio, las damas en su ministerio, los caballeros que estamos, todo el equipo que se ha formado. Vamos a hacer, porque necesitamos estirarnos, porque si no después mañana viene más gente y los que ya somos tenemos que quedarnos parados o afuera. Si llueve, amén, así que vamos a estirar rápido. Amén. Así que estemos planeando el asunto, porque hoy falta gente y esto está lleno. Entonces, si estamos todos y viene gente nueva, necesitamos ampliar el lugar. Más porque luego viene una próxima campaña y usted sabe que en las campañas la gente se convierte a Cristo. Y necesitamos que Dios haga el milagro de conversión en las personas. Amén. Así que vamos a estar bien atentos. En esta noche tengo un mensaje muy importante, de mucha bendición. En el libro de Efesios capítulo 1, los que tienen Biblia, gloria al Señor. Efesios capítulo 1 y versículo 17. El pueblo de Dios necesita cambiar la mentalidad. El pueblo de Dios necesita cambiar su mente y renovar su mente. La Biblia dice renovar la mente, poner la mente de Cristo en nuestra vida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que todo lo de Dios nosotros podamos recibir. Ahora, la Biblia dice, el libro de Efesios, gloria al Señor, vamos a estar buscando. Hay gente que, porque recuerda la salida de Egipto, la gente salió de Egipto y vagó 40 años en el desierto, y la gente que salió de Egipto pereció en el desierto porque todavía su mente estaba esclava y eran rebeldes a la voluntad de Dios. Por lo tanto, vagaron en el desierto y terminaron pereciendo todo, y solo entraron la generación nueva, porque esa generación estaba atada y oprimida por el diablo, porque 430 años de esclavitud esclavizaron su mente, esclavizaron su corazón, esclavizaron su vida y enfermaron hasta sus cuerpos. Por lo tanto, toda esa gente estaba esclava, aún habiendo sido libre por Moisés, que fue el libertador de aquel tiempo, todavía seguía teniendo una mentalidad esclava. Y eso es lo que la gente, el creyente, debe entender. Nosotros aceptamos a Cristo, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque de lo contrario nos vamos a encontrar igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Había sido libre con mano poderosa, pero todavía seguía siendo esclavo del diablo. Había sido libre por mano poderosa, pero todavía seguía siendo esclavo de perspectiva, esclavo de ignorancia, esclavo de la mente, esclavo de dolores, de sufrimiento, y por de ya muy rebelde. Se quejaba todo el tiempo en el desierto. Muchos perecieron por causa de la rebeldía, porque vivían quejándose. Entonces es importante cambiar nuestra mentalidad. Y mire lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, declaro victoria por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den ese aplauso al Señor. Háblalo muy fuerte. A su nombre. Un poco apagado. No sé si es cansancio, no sé si es la humedad,
no sé si es el ayuno. Amén. Estamos en el primer día del ayuno, 7 días de ayuno y oración. Y que todo esto va a traer como respuesta grandes bendiciones para su vida y para su familia. Fíjense que la Biblia dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. O sea, que usted lee la Biblia pero no la entiende. Hay gente que dice, yo leo la Biblia pero no entiendo. Yo leo la Biblia pero y hay veces que lee la Biblia y la interpreta a la manera humana o a la manera que uno siente. Pero nosotros necesitamos leer la Biblia y entenderla. Por eso la Biblia dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A este conocimiento necesitamos la revelación de Dios, porque si no es solo el libro que leemos, es solo una historia que leemos, es solo un cuento que leemos. Pero cuando viene la revelación de Dios, viene el éxito para nuestra vida, viene la victoria para nuestra vida, porque entendemos y comprendemos todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que entendáis, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Gente que vino a la iglesia y no sabe para qué vino. Hay gente que viene a la iglesia y no sabe para qué está. Hay gente que viene a la iglesia y no sabe que tiene una esperanza, que tiene una promesa, que hay una victoria, que hay una esperanza tremenda. Y no lo sabe. Por eso dice, para que sepamos cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Y dice, a la cual Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Dios en sus santos. Oiga bien claro cada palabra. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Dice, para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros que hemos creído? Porque hay un poder tremendo en esta palabra. El poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que hoy actúa en tu vida, que hoy actúa en tu vida y que hoy actúa en mi vida. El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales, sobre todo principados, potestades, gobernantes y huéspedes, ese mismo poder hoy actúa en la iglesia de Jesucristo. Hay un poder tremendo, hay una gloria tremenda que se ha manifestado hace más de 2018 años, y es el poder de Dios que resucitó a Jesucristo. Aleluya. El Cristo maravilloso ha resucitado en el medio nuestro por la persona del Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Dice, para los que creemos, según la operación de su poder, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y dice la Biblia, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que lo llena todo. Yo no sé para qué Dios me trajo, yo me siento mal o yo me siento oprimido, yo no sé esto y aquello, y no está entendiendo de que usted es la plenitud de aquel que lo llena todo. En usted está el poder, en usted está la autoridad, en usted está sojuzgar a los demonios, al infierno y a todo lo que se levanta contra su vida. Dios le ha dado poder a la iglesia es la que tiene el poder. Cristo le ha dado el poder a la iglesia tiene poder total contra todo poder y poderío y todo lo que se levanta en contra de la iglesia. Es la iglesia hoy la que tiene todo el poder. Jesús tiene el poder. Amén. Eso es religión. ¿Cómo me está diciendo esto? No, es que Jesús tiene todo el poder, pero Jesús ya murió
una sola vez y para siempre, y a través de Él nos dio la autoridad a nosotros. Dice la Biblia que Dios le dio autoridad a la iglesia, y Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ya Jesús maneja la iglesia, Jesús maneja el cuerpo, pero ahora el poder está en el cuerpo. En la iglesia, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la cual las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. A la iglesia de Jesucristo no la puede el diablo. Por eso la Biblia dice que mientras que la iglesia esté sobre esta tierra, Satanás, el diablo, el anticristo, el jefe, el líder de los demonios, no puede manifestarse, porque hay una iglesia sobre la tierra. Hay un poder sobre la tierra que tiene que dominar, que domina, diría, que tiene que dominar, porque lamentablemente nos han enseñado un evangelio religioso, un evangelio hueco, un evangelio de religión, en lo que esto no se puede, aquello no se puede, esto no se debe, lo otro tampoco, y yo no puedo, y esto y aquello, y nos olvidamos que la iglesia es el poder más grande que hay sobre la tierra. Y no hablamos de las paredes, no hablamos de la religión, no hablamos de la romana, ni de nada. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Ese es el poder que hoy está sobre la tierra para destruir las fortalezas del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene poder total contra el diablo. Usted tiene poder total contra todo lo que se levanta contra la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense que la Biblia dice el poder que resucitó a Jesucristo, lo cual lo sentó a la diestra de Dios y le dio poder, dice, y sometió todas las cosas bajo los pies, dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el verso 23 dice, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Vamos a leer Salmos. Gloria al Señor. En esta noche usted tiene que entender que necesita cambiar la mentalidad. Usted necesita renovar el espíritu de la mente. Usted necesita entender cuál es el poder que actúa en usted. 112, versículo 1 dice la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado el que teme a Jehová, y que en su ley medita, que está su delicia en la Biblia, que su ley, que es la palabra, es la cual él medita y está su delicia. La Biblia dice, su descendencia será poderosa sobre la tierra. Lo dijo, los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia, los que se congregan, los que oran, los que ayudan, no tienen algún poder. No, acá está diciendo, los que meditan en la Biblia, en la palabra. Biblia significa libro, no se llama Biblia, se llama la palabra de Dios. Pero bueno, uno le dice Biblia, nos hemos acostumbrado. Pero los que meditan en su palabra, Dios le dio el poder sobre toda la tierra. La Biblia dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Ahora dice, verso 7, mire si no tiene poder. Digo que Dios lo sentó a Jesús, lo dio por cabeza sobre la iglesia, lo sentó sobre todo principado, potestades. Ahora dice el verso 7, no tendrás temor a las malas noticias. Ay, es que ha cambiado el dólar. No tendrás temor a las malas noticias. Siempre con el mismo moño, dice alguno. Dice, no, es que cambiaron el presidente, con este nos va a ir mal. No tendrás temor a las malas noticias. No, es que el brujo se me mudó al lado de mi casa, la bruja, la May, vive al lado. No tendrás temor a las malas noticias. Gloria a Dios, tremendo. Ahora fíjese que, porque dice, su corazón estará firme y confiado en Jehová. Ese es el problema, que algunos creen en Dios, sí, pero no están muy confiados de eso. Es como que, yo creo, pero cuando viene el problema, se olvidó de Jesucristo. Yo creo, pero cuando viene la dificultad se olvida de Jesucristo. Cuando se le apareció el brujo, el brujo vino. No, la Biblia dice, te vivirá confiado
La iglesia tiene poder. En Salmos habla la Biblia sobre el hombre. Dice, ¿quién es el hombre para que tú lo recuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Poquito nomás menor. Y dice, lo llenaste de gloria, de riqueza, de poder. Y lo has hecho sojuzgar sobre todo lo que está, lo que hay. Y has depositado todo debajo de sus pies. Eso está en el Salmo también, al principio, Salmo 8 creo. Se va a dar cuenta, por eso algunos no entendieron todavía que el Dios que usted tiene no es una religión. El Dios que usted tiene no es una cadenita colgando. El Dios que usted tiene poder. Salmos capítulo 8 verso 4. Dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria? Y es el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y lo hiciste señorear sobre todas las cosas de tus manos. Y todo lo pusiste debajo de sus pies. Reciba esa palabra. Amén. Todas las cosas están debajo de sus pies. Porque a Dios le ha placido dársela. Pero no a cualquiera, no es que a cualquiera es dueño. Por eso hay gente que todavía no tiene a Cristo y dice, ¿cómo puede ser para que sea millonario? ¿Cómo puede ser para que sea tan importante? ¿Cómo puede ser que haya logrado tantas cosas? Porque Dios lo depositó debajo del hombre para que sojuzgue. Ahora el problema es que hay gente que no se ha despertado y otros que se han despertado. Hay unos que saben que pueden y otros que saben que no pueden. Hay unos que dicen que no se puede y otros que dicen que se puede. Josué y Caleb decían, subamos luego y comámoslos como a pan. Y los otros decían, no, que nos ven a nosotros, somos como langostas, son gigantes, nos van a matar, nos van a hacer pedazos. Dos pensamientos. Uno de victoria y otro de derrota. Uno de poder y otro de fracaso. Ese es el problema, que hay que cambiar la mentalidad. O está en el poder o está en la derrota. No puede haber dos. La Biblia dice, no puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro, estimará al uno o al otro lo dejará de lado. O sea, usted necesita saber bien claro a qué Dios lo ha llamado y qué Dios ha hecho con usted. En el libro del Proverbio, gloria al Señor, 7, Proverbio capítulo 7, dice, gloria al Señor, lo encontramos, 6, 7, acá está. Proverbio no, Salmo 7, perdón, por la sangre de Cristo, cada vez menos, dice el pastor, está viejito. No, no soy el más viejo de la iglesia, al menos. Estamos en eso nomás, tratando de entender. Salmo 112, 7, me equivoqué, 112. Job 7, veo que no leo nada. Gloria al Señor, dice, algunos pongan anteojos, pero yo leo de acá arriba, no me acerco. De acá está bien para mí. Job, capítulo 7 y versículo 17. Gloria al Señor. Creo que las letras no son muy grandes también. Gloria al Señor. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca? ¿Qué Dios quiere hacer con el hombre? Engrandecerlo, darle poder, darle autoridad, darle todo. Porque si hay algo que Dios ama es al hombre. Por eso envió a su Hijo para que él se salve. Dios ama y quiere salvar. Ahora dice, para que pongas sobre él tu corazón. Y eso es lo que necesitamos. El corazón de Dios es nuestro corazón. La mentalidad. Porque algunos se ha renovado el espíritu de nuestra mente. La mente, Dios habla de la mente corazón que está aquí. Y nosotros necesitamos renovar eso. Y Dios quiere poner el corazón en nuestra mente. Su corazón en el nuestro. Ahora, por eso dice, ¿quién es el hombre para que lo engrandezca? Y para que pongas sobre él tu corazón. Dice, y lo visites todas las mañanas. Dios quiere visitarte todas las mañanas. Algunos dicen, no, pero yo me quedo durmiendo. Pero Dios no me habla a mí. Claro, si no te levantas ahora, no te va a hablar nunca. Porque la Biblia dice que si el que me buscare de madrugada, ese me hallará. Si tenemos un Dios que habla, que tiene boca. Este Dios tiene boca y habla. Tiene brazo y abraza. Tiene pie y camina. No es un Dios de yeso ni de madera. Ahora dice, y lo visites todas las mañanas y en todos los momentos lo pruebes. Ahí está el problema. Dios te va a probar todo el tiempo y ese era el problema que estaba ocurriendo. Algunos no entendían qué era. No era tanto la confianza, no era tanto esto, sino que era que cuando Dios lo prueba se olvidó de Dios. Ahí está el problema.
Porque Dios dice para que a cada momento lo pruebe. O sea que no te vas a salvar hasta que Cristo no venga y te prueba cada rato. Como las materias, usted cuando va a rendir y se quedó en matemática, tiene que ir a diciembre. Y si no la rinde en diciembre, se va a marzo. O sea que va a seguir rindiendo. Mientras no rinda esa prueba, va a volver a pasar por la misma situación. Y dice, no, es que yo la otra vez iba a la iglesia, pero cuando me miraron, me hablaron mal, me fui de la iglesia. Gloria a Dios, la próxima vez te van a mirar de nuevo mal para ver si te quedas en la iglesia esta vez. Acá usted no viene a la iglesia para que lo miren bien. Hay gente que quiere que lo vengan a mirar bien. Yo no vengo a la iglesia para que a mí me miren bien. Es más, no creo que me miren muy bien cada vez que hablo. Gloria a Dios, porque cada vez que hablo en barro, pero de bien, de bendición. Pero a la iglesia no se viene para ver si es bueno, si es malo, si me mira o no me mira. Usted viene para adorar a Dios. Por eso Dios quiere visitarlo. Ahora fíjese el 8, capítulo 8 de Job. Si tú de mañana lo buscares a Dios, oiga bien claro, si tú de mañana lo buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, oiga bien, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, dice, y fueres limpio y recto, ahí está el problema también. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar tu morada de justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Vea que hay gente que empezamos de abajo, de a poco. Usted cuando empieza no tiene que acelerarse, porque por supuesto que nunca va a llegar a ningún lado, porque todos empezamos de a poco. O de a poco usted empiece, nadie lo está juzgando, no le está diciendo nada, sino que usted tiene que aprender. Porque es como la escuela, la iglesia. Usted viene para aprender. Usted lee la Biblia para aprender. La Biblia es el manual. La maestra pide un manual para que usted estudie todo el año. Bueno, la Biblia es el manual para su vida todos los años, los 365 días del año, todos los 7 días de la semana y las 24 horas. Tiene el manual aquí en sus manos para usted entender qué debe hacer y qué no debe hacer. Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Qué es lo que debo y qué es lo que no. Para eso está la Biblia. Dios tiene la Biblia para que nosotros entendamos. Por eso dice, no tendrás temor a mala noticia. Vamos a buscar Colosenses. Vamos a pasear un rato. Lo hago muy seguido a esto, pero la Biblia tenemos que entenderla bien. Porque a veces la entendemos mal y nos trae problemas. Aleluya. Gloria al Señor. Colosenses, aquí encontramos. Fíjese lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Porque Dios ha hecho todo para nosotros. Dios nos ha preparado y antes de que la Biblia dice en Génesis, cuando usted lee Génesis se encuentra que el mundo estaba desordenado y vacío, algo raro que la Biblia habla, porque la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia. Génesis capítulo 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede ser eso? Un Dios ordenado, un Dios poderoso, un Dios fuerte crea una tierra que está desordenada y vacía. No, el problema era el diablo, que ya al principio andaba haciendo desastre. Desordenó todo lo que Dios quiere hacer, el diablo quiere desordenarlo. Lo que Dios quiere establecer, el diablo quiere distorsionarlo. Dios te dice que tú puedes, el diablo te dice no puede. Dios te dice que tú debes, y el diablo dice no debe. Dios te dice que Dios te ha dado poder a ti para que tú puedas, y el diablo dice no, tú conmigo no puedes. Te voy a hacer la guerra, te voy a matar, te voy a destruir. Usted tiene que levantarse en esta noche en el poder de Jesucristo y decirle, diablo, te has equivocado de cliente. Yo tengo la autoridad, Dios me la ha dado a mí, y en el nombre de Jesús te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi familia, te vas de mi mente, te vas de mi hogar, te vas de mis hijos, te vas de mi barrio, te vas de mi ciudad. Y la autoridad la tiene el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. No hay poder más grande que el poder de Jesucristo. No hay poder más grande que aquel que resucitó a Jesucristo. Y ese mismo poder actúa en ti, ese mismo poder actúa en mí. Ese es el poder que Dios nos ha dado, nos ha delegado. La religión enseña mal, enseña y mantiene a la gente fracasada porque no le enseña a cambiar la mente, a que entienda
¿Cómo son las cosas? Ahora dice la Biblia, dijimos Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo como las que están en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ante todas estas cosas, todas las cosas subsisten en Él. Y dice la Biblia, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si usted lee la Biblia se da cuenta que no es como uno pensaba, no. No es que yo me siento tan débil, yo creo que soy débil, o esto, ya. No, error. Usted no es débil. El diablo quiere que usted siga creyendo que es débil. El diablo quiere que usted siga entendiendo que usted no puede. De que si él se planta al lado de su casa porque es un brujo, usted no va a poder. No. La Biblia dice que la autoridad está en Jesucristo. No hay poder más grande que el poder de Jesucristo. Y Dios le ha dado el poder a la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Y dice, lo ha depositado debajo de la planta de nuestros pies. O sea que eso que uno llama diablo, o lo llame brujo, o curandero, o lo que sea, trabaja para ese mismo, el cual está depositado debajo de nuestros pies. Entonces, usted está trabajando del lado del vencedor. Usted está trabajando del lado del que venció. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que bajó a las partes más bajas a predicar a los espíritus encarcelados y fue a avergonzar al diablo y a los demonios. Públicamente dice que los exhibió en la cruz, al diablo y a los demonios, venciéndolos en la cruz. Dice, y Él lo dio por cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo el poder está en Jesucristo. Ahora, todo el poder está en la iglesia. Dice, ¿cómo? Póngase de acuerdo. Todo el poder está en Jesucristo. Y todo el poder está en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza. Y no anda una cabeza sola. Usted imagínese, sáquese la cabeza y tírela a rodar. A ver qué hace. Nada. Porque no tiene cómo agarrar. Porque no tiene cómo caminar, porque no tiene cómo abrazar, porque no tiene cómo patear, porque no tiene cómo pisar. Y dijo, todo está depositado debajo de los pies. O sea, Cristo tiene todo el poder. Sabemos todo, nadie está hablando acá de, como algunos dicen con orgullo, acá el poder lo tengo yo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, Cristo tiene todo el poder, pero se lo delegó a la iglesia. Si las cosas están bajo de los pies de la iglesia, del cuerpo, porque la cabeza está acá, los pies están allá abajo. No puede, no, que Cristo, claro, Cristo sí, hay mucha gente que cuando se habla sobre echar fuera demonios dice que el Señor lo reprenda o que Cristo lo reprenda. No, Cristo ya lo hizo una vez. Cristo dice en la Biblia, les dio poder para echar fuera demonios. En mi nombre, Jesús dijo claro, en mi nombre echarán fuera demonios. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo, llámenme a mí que yo los echo. No, el poder ahora está en usted. El poder se lo ha dado a usted. Desde el principio Dios cuando creó al hombre le dio todo el poder. Pero el hombre se apartó de Dios, desobedeció, y el problema está en la desobediencia. Cuando usted desobedece se aparta. Cuando usted desobedece se aparta y termina perdiendo lo que nosotros llamamos el poder de Dios. Porque ese poder actúa en los hijos de obediencia. Ese poder actúa en la iglesia. Por eso dice verso 10 del capítulo 2 de Colosenses. Ya vamos a estar terminando. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo poder. Usted es la iglesia, usted tiene el poder. Cristo tiene todo el poder y usted como iglesia tiene todo el poder. Porque usted no va a vencer al diablo como pastor. Usted no va a vencer al diablo como evangelista. Usted no va a vencer al diablo como profeta, ni como apóstol. Usted va a vencer al diablo como iglesia.
Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder como iglesia de Jesucristo para romper las cadenas del diablo. Cuando usted se para firme en lo que es la herencia que Dios le ha dado, que es el poder, usted ya sabe que está el poder en usted y se levanta contra todo lo que viene en contra suyo. Aunque se levante el diablo, aunque se levanten los poderes, aunque se levante las tinieblas, aunque se levante quien se levante, hay un Dios que tiene todo poder y se llama Jesucristo de Nazaret, aleluya. Y ese Dios que tiene poder le ha dado el poder a la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Y nosotros que estábamos más perdidos que el diablo, Dios nos dio todo eso. Porque aunque usted crea que no, aunque usted crea que está más perdido que el diablo, Dios le ha dado todo ese poder a usted. Mira lo que dice la Biblia en el verso 14. Con esto vamos a estar terminando. Dice Colosenses capítulo 2 y verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjese bien, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. O sea que vio que hay cosas que están en contra de eso, Dios lo anuló en la cruz del Calvario. Había un acta que a usted lo iba a mandar al infierno. Había un acta que decía que usted se iba a ir con el diablo al infierno. Había un acta que decía que usted se iba a morir, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que era contraria, clavándola en medio de la cruz. Clavándola en la cruz, dice, quitándola del medio, por medio de la cruz del Calvario. Por medio de la cruz del Calvario rompió la maldición del pecado, la maldición que el hombre había desobedecido al principio y se había llevado la carga del pecado y se encargó de fracaso y de derrota. Pero Cristo vino en la cruz del Calvario, murió y resucitó para que usted tenga poder, aleluya, para que usted sea más que vencedor. La Biblia dice, con Cristo yo soy más que vencedor, aleluya. Y con Cristo todo lo puedo, aleluya. Alabe bien fuerte que Él vive, alabe que Él vive, alabe que Él está aquí esta noche. Y Él avanzó precioso es tu nombre, gloria al Señor. Por eso la Biblia dice, Efesios capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, o sea que una vez que nosotros empezamos a leer y todo, Dios viene y te alumbra, te abre los ojos para que tú puedas ver a qué Dios te ha llamado, para qué Dios te ha llamado, para qué Dios te puso en esta tierra. La Biblia dice, en el vientre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice, ¿para qué me habrá llamado Dios? Dios ya te vio en el vientre para que tú hables de la Biblia, para que tú prediques la palabra, para que tú ores por los enfermos, para que eches fuera a los demonios, para que le hables a este mundo que está sin Dios y sin esperanza, para que este mundo entienda que en Cristo está la esperanza. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Él no está más colgado, ya nunca más quedó colgado. Él ya se levantó de la cruz del Calvario, se levantó de la cruz y venció la muerte y venció el pecado y nos dio el poder a nosotros para que nosotros podamos vencer la muerte y vencer el pecado. Dice, la Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense, algunos creemos que no podemos esto, que no podemos aquello, y la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. No importa el problema que venga, no importa la circunstancia que se haya levantado, la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabe que fuerte que vive. Para el que cree, todo es posible. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza y gloria de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para la que actúa con nosotros, los que creemos, y según superación del poder de su fuerza. Todo ese poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra de Dios en lugares celestiales,
sobre todo poder, principado, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas debajo de los pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, que es el cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo, de aquel que es en todo y lo llena todo. Y ahora sí terminamos. Siempre digo que vamos a terminar, no terminamos nunca. Vamos a Juan, con este terminamos. Gloria a Dios, no podemos olvidarnos de Juan, para que entiendan. La Biblia dice, Juan capítulo 1, gloria al Señor. Juan capítulo 1. Y versículo 1, la Biblia dice, en el principio era el verbo. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No dice, ¿cómo es esto? En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada hubieran sido hechas. Dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El verbo, ¿cuántos saben? Es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. El verbo, dice la Biblia, en el principio era el verbo. En el principio, antes de crear el mundo, antes de crear todo lo que nosotros vemos, antes de crear el trabajo, antes de crear las oficinas, antes de crear los animales, antes de crear las aves, las bestias, antes de crear al hombre y a la mujer, antes de crear todas las cosas, en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era Dios. La Biblia es Dios. Porque nosotros tenemos que tener, esta que tenemos en la mano es un tesoro, porque este es Dios. La Biblia es Jesucristo. La Biblia dice, y el verbo se hizo carne. La Biblia se hizo carne. Jesús es la Biblia. Jesús es la palabra. La palabra es la que nos hace libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia. En la Biblia está el poder. En la palabra está el poder. Dios es la palabra es Dios. El verbo era Dios. Y todo no podría haber sido hecho sin Él. Todo lo que fue hecho por Él y para Él. O sea que si hablamos, entendemos, tenemos la Biblia, que es el manual que nos va a dar el poder. Es Jesús mismo. Haga de cuenta que el libro habla, aunque el libro habla. Como algunos dicen, volvió loco. Bueno, el libro habla. Si usted empieza a entender, va a encontrar que Dios le habla cuando empieza a leer la Biblia. Cuando lea la Biblia se va a dar cuenta que Dios habla. Por eso es necesario que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, porque Dios habla. Y el problema es que el diablo también habla. Y yo, el diablo se viste como ángel de luz. Y el diablo también tiene boquita. Y el diablo también sabe versículos. Y el diablo también conoce la Biblia. Y el diablo también es religioso. Y el diablo también dice, yo acepté a Cristo, amén. No acepta nada, pero también miente, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces, cuando Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, el diablo ya no va a poder hablarlo, porque a nosotros nos abrieron los ojos del entendimiento y vamos a entender lo que Dios quiere que nosotros, cómo vivamos, cómo debemos ver, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos presentarnos delante de Dios. Por eso, hermanos míos, necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y juicio. Entonces, a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos orar. Enseñábamos el lunes, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar, nos va a ayudar a leer, nos va a ayudar a comprender, nos va a ayudar a caminar y nos va a ayudar a llegar a la victoria. Amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar haciendo una oración especial por... ¿Aceptó a Cristo alguna vez? Amén, gloria a Dios.